Yo soy tu fiel servidor, pero no estoy seguro que sea tu fiel contador. Contar es una acrobacia que seguramente está fuera de mi alcance. ¿Qué más puedo decirte, Angelote, amor mío? Ayer, al contemplar tu rostro espolvoreado de arroz, deposité al fin mis violetas a tus pies, después de tantas horas de espera. ¿Qué tal? Nos convoca hoy la conmemoración de los 40 años de la publicación de Angelote, amor mío, de Javier Vázquez. Es un pretexto también, me parece a mí, para conmemorar a un escritor emblemático de la literatura ecuatoriana. Javier, bienvenido, un gusto que nos acompañe. El cuento sigue asociado un poco a la polémica que surgió desde su publicación, ¿no es cierto?, en 1982. No solo por el tema que plantea, sino que estábamos viviendo una sociedad donde la homosexualidad todavía era penalizada y sancionada. Entonces es un cuento que provocaba. Permítame empezar por ahí, ¿no? Para preguntarle sobre los recuerdos de ese contexto en el que salió publicado el cuento y cómo usted los asumió, esas provocaciones, esas lecturas que se dieron alrededor de Angelote, amor mío. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer al Café con Letras por haberme invitado a esta charla, a esta entrevista, ¿no? En cuanto a Angelote, amor mío, tiene muchísimas procedencias. No es solamente un texto relacionado a una cuestión de sexual. Angelote, amor mío, empieza a partir de un escándalo que hubo en Quito por el año 60 y pico, después del disparo de un poeta, Francisco Granizo, a un compañero, a un amigo de él, en un café. Y esa situación terrible, ese asesinato, que obviamente estaba relacionado con el mundo gay, conmocionó a la ciudad, a una ciudad tan pequeña y digamos que timorata como era Quito en ese tiempo. Yo todavía estaba en el colegio y esto a mí me impresionó muchísimo. Se me quedó grabado como algo muy especial. Muchos años después escribí el cuento. Y escribí el cuento porque en ese café, en ese lugar había estado un pariente mío. Angelote, más allá de, insisto, de la cuestión estrictamente gay, ¿no? Es también un homenaje al barroco español, a la literatura de escritura barroca, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá yo crecí cerca del centro de Quito, rodeado de todas esas iglesias o santos, esas vírgenes, y quería hacer un homenaje a partir de una escritura densa, compleja, a esa ciudad y a esas iglesias, ¿no? Angelote además tiene una profunda relación con la literatura maldita que yo estaba leyendo en esos tiempos. En esos tiempos yo, es decir, estoy hablando ya poco antes de publicar Ciudad Lejana, ¿no? Yo me había concentrado en la literatura y en la lectura de escritores como Céline, Julian Green, Jean Genet y tal, y toda esa literatura oscura, maldita, la literatura gótica que ahora supuestamente está tan de moda, ¿no? De alguna manera había empapado, ¿no? Había influido en mí. De todos esos lugares, digamos, de todas esas procedencias, viene Angelote por mí. Las obras literarias de 11 editoriales ecuatorianas se promocionan en Alemania, en la Feria del Libro de Frankfurt. Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, nos compartió sus impresiones sobre la participación de Ecuador en este evento internacional. Estamos en la Feria de Frankfurt, es nuestra primera vez que participamos aquí en Alemania. Realmente estamos aprendiendo mucho de la industria, de cómo se maneja la industria en otras partes del mundo. Hemos tenido una aceptación bastante buena, la gente se sorprende de vernos acá.
porque como le digo, es nuestra primera vez y creo que la forma en cómo nos hemos presentado en el stand ha sido bastante buena. Pero, ¿qué incentivó la participación de Ecuador en este evento? El presidente explicó cómo esta feria se integra dentro de una estrategia más amplia de internacionalización de la literatura ecuatoriana. Bueno, la Cámara Ecuatoriana del Libro tiene un circuito de ferias internacionales a las cuales asiste durante el año. Fijos son Bogotá en el mes de abril y en noviembre Guadalajara. Son estas dos ferias, estas dos vitrinas internacionales de mucha importancia en Latinoamérica en realidad, ¿no? Pero nos quedaba esta vitrina que es Frankfurt, que es realmente un mercado nuevo, es un mercado enorme y que tiene mucha expectativa sobre todo lo que se publica en Latinoamérica en general. Uno de los principales objetivos de esta participación es que los libros ecuatorianos puedan viajar más allá de sus fronteras, llegando a librerías y bibliotecas en Europa. Estamos buscando realmente que los libros salgan del país. Estamos buscando que todo lo que el Ecuador produce se vea en otras partes, sobre todo en esta parte del mundo, digamos, en la parte de Europa, que necesitan contenido en español, aunque usted no crea, hay mucha comunidad de habla hispana. Uno de nuestros objetivos también con esta visita es aprender cuáles son los circuitos en que el libro circula o puede circular acá, ya sea en librerías, bibliotecas, o llegando a acuerdos con distribuidores también locales. La presencia ecuatoriana en ferias internacionales refleja el interés por conectar con nuevos públicos y aprender de las dinámicas internacionales del sector editorial. Aunque a los resultados de esta primera participación se verán a largo plazo, el compromiso de autores y editores ecuatorianos por traspasar fronteras es evidente según Fabián. Ha mencionado a Quito y cómo, digamos, esa escritura también está influenciada por todos estos elementos que recién nos comentaba. La siguiente pregunta para mí tal vez sería si nos puede referir el manejo de los espacios, diría, o más bien de las ciudades que usted tiene en algunas de sus novelas como personajes. ¿Cómo los analiza? ¿Cómo los ve? ¿Cómo construye a las ciudades y a los espacios como personajes en su obra? Bueno, en el conjunto de mis obras, uno de los intentos de renovación con relación a la muy costumbrista todavía literatura ecuatoriana de entonces, relacionada con el campo, relacionada con el mundo indigenista, muy aburrida desde mi punto de vista, fue el hecho de convertir en una ciudad, en una literatura urbana, ¿no? Todas mis novelas y cuentos están relacionadas con las ciudades. Para mí la novela es un género, sobre todo en la modernidad, ¿no? Que se ubica, que se instala en las ciudades, ¿no? Entonces mis novelas, muchas de ellas están ubicadas en Madrid, en Barcelona, en Nueva York y por supuesto todas vinculadas con la ciudad de Quito, ¿no? Es la ciudad la que crea el conflicto, es la que transforma a los personajes, es la que los convierte en los personajes que son y que existen en mis libros, ¿no? Personajes conflictivos, dubitativos, personajes que a veces no logran encontrarse a sí mismos. ¿Quieres conocer cuál es el top 5 de libros más vendidos de octubre? Acompáñanos. 5. Si te gustan los libros de misterio, La ciudad y sus muros inciertos de Murakami te transportará a una ciudad donde el protagonista buscará a una mujer entre secretos y muros invisibles. 4. ¿Cuántos likes vale tu felicidad? Redes, la novela que te transmitirá a una narración en la era digital y sus emociones ocultas. 3. Si buscas un cambio en tu vida, El poder de la hora te ayudará a liberar las cargas del pasado y vivir un mejor presente. 2. ¿Cómo gestionar tus emociones? Este libro, escrito por la psicóloga Mariam Rojas, te ayudará a gestionar tus emociones y tener una mejor calidad de vida. Y en el top 1, si te gustaría entender cómo la tecnología está moldeando el futuro de la humanidad, Nexus es el libro que debes leer. ¿Y tú, qué esperas para leerlos? En Café con Letras usualmente también nos estamos apuntando a un público nuevo, más joven. Y me interesaría preguntarle si releyendo Angelote Amor Mío hoy en día, estas nuevas lecturas, si usted encuentra algunas nuevas lecturas o interpretaciones, o cómo cree que el cuento resonaría en
audiencias tal vez más jóvenes y más diversas de hoy? No sé, No. no tengo la menor idea que pueda pensar un joven sea un chico o una chica con relación a este cuento, ¿no? Lo único que te puedo decir es que la buena literatura, que es la que yo he intentado hacer, la buena literatura, la literatura de la buena escritura, más allá de las anécdotas, digamos, más allá de la historia, yo creo que perdura, ¿no? Yo creo que llega al fondo, ¿no? En Angelote, sobre todo, hay un peso muy humano, ¿no? En el sentido de que muchos de los dramas de la condición humana, ¿no? El odio, la envidia, el rencor, el amor, están instalados en ese cuento, ¿no? Ahora, ¿cómo pueda leer un joven ese cuento en la actualidad? Pues no lo sé. Yo creo que lo mejor sería que les preguntes a ellos, ¿no? Vale. A mí su historia de vida me parece muy interesante. En sus obras además se recrean creo que algunos pasajes que hablan de esa experiencia de vida. Usted en algunas entrevistas que he leído me parece que había definido que jugó en la Circasiana aquí en Quito o estudió primero en un internado en Inglaterra, pero después también estudió en España, estudió en Francia. Y me parece que eso se refleja un poco en algunos espacios de su obra. Y también en una entrevista leía que usted puede considerarse que nació bajo una aristocracia criolla, la definió. Y después decía que fue una bendición en algunos sentidos, pero también un peso en otros sentidos. ¿Por qué? Me gustaría comentar un poco al respecto. No me estás haciendo una pregunta, me estás haciendo muchísimas preguntas, ¿no? Efectivamente, por parte de mi familia, procedo de una vieja aristocracia que está ya, digamos, un poco en decadencia, ¿no? Esta aristocracia que forman parte de los próceres un poco de la fundación de este país, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado la suerte de haber tenido unos padres y también unos abuelos que eran muy lectores, muy cercanos al mundo de los libros. Yo crecí entre libros, crecí leyendo, ¿no? Mi abuela era una gran lectora, mi madre me regaló Lolita cuando yo tenía 17 años, y también me regaló las obras de Stefan Zweig, de Freud y tal, ¿no? Entonces, sí me puedo considerar un privilegiado en ese aspecto, en ese sentido. Por otro lado, también, claro, esta situación de privilegio ha tenido sus compensaciones, o mejor dicho, sus partes un poco negativas, ¿no? Sus resistencias frente a otras personas y tal, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa, más allá de dónde uno nace o de dónde uno se educa, es la trayectoria personal, individual que cada escritor pienso que debe tener, ¿no? Lo principal es el largo proceso que yo he seguido, el largo camino para poder sacar adelante mis libros, ¿no? Para poder promoverlos en un país tan aislado como el Ecuador, completamente aislado desde el punto de vista literario, ¿no? Entonces eso creo que es lo principal. Hola, estoy en Mr. Books y hoy te quiero dar 5 motivos por los cuales deberías leer El coronel no tiene quien escriba de Gabriel García Márquez, una novela corta pero llena de profundidad. Primero por su trama. La historia sigue a un coronel veterano de guerra que espera una pensión que nunca llegará. Con una narrativa sencilla pero potente, Gabriel García Márquez nos muestra cómo la esperanza puede sostener a una persona incluso en las peores circunstancias. Segundo, por sus personajes. El coronel y su esposa son el corazón de esta historia. Él es la encarnación de la esperanza y la dignidad, y ella se muestra realista ante la situación que viven y representa la fortaleza que mantiene la pareja durante el libro. Tercero, Gabriel García Márquez es un gran escritor, y aunque en este libro no maneja tanto el realismo mágico que lo catapultó a la fama, él señalaba que este era su mejor libro. Cuarto, El coronel no tiene quien le escriba, refleja la lucha y resistencia del ser humano. Este libro te va a poner a pensar mucho sobre la resiliencia y la firmeza. Es de esos textos que te tocan de manera profunda y te hacen pensar en el valor de seguir adelante cuando todo está perdido. Quinto, en tan solo 90 páginas, García Márquez logra enmarcar la situación del coronel y su esposa. Tanto que el libro termina con la esposa preguntándole al coronel: ¿qué vamos a comer hoy? A lo que él le responde: mierda.
Es una historia perfecta si buscas algo corto pero significativo. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta reseña. Usted llegó a vivir a París y en esta misma entrevista que hago referencia, mencionaba que París tal vez no fue el espacio que usted pensó que iba a ser en un momento, ¿no? En un momento en el que varios escritores latinoamericanos buscaban llegar justamente a esta ciudad donde los convocaba muchos la literatura, digamos. Pero para usted París fue una experiencia distinta a la que tal vez imaginó. Quisiera que me cuente por qué París no fue lo que usted pensó y cómo eso influyó después tal vez en su obra. Bueno, yo le he dicho muchas veces que las ciudades son producto de la invención de los escritores. Que las ciudades existen porque los escritores, digamos, las inventan, las crean, las mitifican, ¿no? Eso sucede con el Londres de Dickens, o con el París de Modiano o de Balzac, o con el con la Barcelona de Juan Marcé, ¿no? Entonces, a partir de mis lecturas, a partir de mis experiencias como lector, uno a veces visita o he visitado ciudades, muchas, y sí, en general siempre he intentado visitar ciudades que les había tenido mitificadas a partir de las lecturas, ¿no? Y al llegar a París, más allá de una situación de salud que padecí, que fue muy compleja, dificultosa, ¿no? La ciudad no me ofreció lo que yo hubiera esperado, a pesar de que tuve en la época del 68, ¿no? Y lo que sí puedo decir extraordinario de París es que es en París donde conocí a América Latina, porque en ese momento había muchachos y muchachas de toda América Latina, todos nos llevábamos bien. La capital de América Latina parecía París. Era muy fácil encontrarse en París con un panameño, un argentino, un peruano y tal, ¿no? Y todos conversábamos y soñábamos una América Latina desde París, ¿no? Pero a mí personalmente, por una circunstancia que sería un poco largo de contar y que tal vez no tenga sentido, tuve una experiencia más bien gris, bastante gris de muchos aspectos, ¿no? Permíteme ahora moverme tal vez a otra ciudad para hablar de un personaje y un libro tal vez el más renombrado de su autoría, que es El viajero de Praga. Y claro, El viajero de Praga es un libro como digo, el más renombrado, pero también ahí surge un personaje que es muy interesante, que es el Dr. Krohns, que además es un personaje que después aparece en la mayoría de sus obras, ¿no? Entonces, ¿cómo define usted al Dr. Krohns? ¿Y por qué eligió ese personaje para que sea más transversal a lo largo de sus publicaciones? El doctor Krohns también proviene de la literatura de una forma secreta. El doctor Krohns tiene mucha relación con Kafka. La primera vez que apareció el doctor Krohns apareció en un cuento hace rato justo me olvidé el nombre del cuento, pero tuve que escribir El viajero de Praga, ¿no? Para conocerle mejor a este personaje. Y como digo, procede de mi enorme relación con Kafka, ¿no? El hecho de que este médico checoslovaco, digamos que aterrice y venga a esta ciudad, ha sido algo interesante porque muchísimos críticos, reseñistas, estudiosos han visto esta audacia de haber logrado que un médico de esa categoría, digamos, de esa nacionalidad, venga a Quito, ¿no? Muchos me han preguntado, ¿y por qué no catalán o por qué no sé, italiano o algo más cercano, ¿no? Pero insisto, tuve que escribir El viajero de Praga para darme cuenta por qué hay una relación con Kafka, ¿no? El doctor Krohns, hay un texto sobre el doctor Krohns que explica muy bien su procedencia, su biografía, sus viajes, sus vidas, sus amores, ¿no? Que se llama El médico que surgió de la lluvia, ¿no? Es ahí donde se puede encontrar a fondo toda la, digamos, toda una serie de curiosidades y elementos del doctor Krohns, ¿no? Permíteme ahora hablar de Javier Villamar. Me parece que es el personaje de la piel del miedo.
En esta publicación, Jorge Villamar. Jorge Villamar, perdón, que en La piel del miedo, que es un personaje que tiene epilepsia, ¿no? Usted, Javier, también tiene esta condición y me preguntaba, ¿qué hay que contar o cómo convertir en literatura algo que viene desde el mundo real? ¿Qué elementos diferenciadores hay en este proceso a otros, digamos? Uno de los escritores nos alimentamos de todas las experiencias que vivimos, ¿no? Muchos escritores han hecho de la guerra o de una situación de amor o de un viaje o un accidente, digamos, del argumento de sus novelas, ¿no? Lo importante no es la historia, ¿no? Insistimos en creer que la buena literatura cuenta sobre todo buenas historias, ¿no? En el fondo no hay muchas historias que contar. Son las mismas historias que venimos contando desde hace muchos años. Lo que importa es la forma como se cuenta esa historia, ¿no? Y en el caso de La piel del miedo y de la enfermedad que padece el protagonista, fue la forma como de alguna manera enfoqué esa situación, lo que creo que tiene importancia, ¿no? Me tomó muchos años contar esa historia con ese sosiego, con esa distancia, porque es una enfermedad compleja, es una enfermedad bastante inquietante, ¿no? Y entonces no quería caer en sentimentalismos, no quería caer en facilismos, cosas que están corrientes cuando se habla de estas cosas, ¿no? ¿Qué les aportaría, tal vez esto es una lectura más, una perspectiva ya de una trayectoria hecha y consolidada por parte de Javier Vázquez? Me gustaría preguntarles, también pensando en que nuestro público es una audiencia más joven, ¿qué es lo que les aportaría leer las obras de Javier Vázquez? ¿Qué podría decir usted al respecto? Pues es lo mismo que te dije hace un momento. Yo no puedo responder a lo que pueda pensar o cómo pueda leer mis libros una muchacha, un muchacho joven, ¿no? Lo único que aspiraría es que lo hagan, que lo intenten, ¿no? Yo creo que la aventura de leer es una de las aventuras más excepcionales que tenemos en la historia de la cultura, ¿no? El proceso de leer, ¿no? Y me sorprendo esa dejadez que a veces yo percibo en la actualidad sobre este asunto, ¿no? Pero con relación a mis propios libros, es difícil generalizar, muy difícil generalizar, y muy difícil interpretar lo que pasaría por la cabeza de un joven o una joven al leer un cuento como Angelote o El secreto o la novela El viajero de Praga, ¿no? El viajero de Praga, de alguna manera, es la novela de un inmigrante que se traslada de una ciudad a otra. Ese es un tema completamente actual. En El viajero de Praga ya se cuenta un COVID, porque resulta que hay una crisis, hay una enfermedad de cólera que tiene que resolver o que tiene que, resolver en un hospital el doctor Cross. Y es decir, me adelanté con muchos años a lo que fue el drama del COVID, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo puedo decir con relación a mis libros, ¿no? Pero de ahí a adivinar, ¿no? A convertirme en una especie de adivino, de profeta de lo que un joven pueda leer o no leer mis libros, pues no, tampoco es algo que me interesa demasiado. Yo escribo con toda mi pasión, con todo mi conocimiento de la literatura, que es lo que ha sido mi gran interés, y luego viene el mundo de los lectores, ¿no? Es ya otra cosa, ¿no? Eso entra la promoción, entra las librerías, las editoriales, en fin. Tengo aquí Angelote, amor mío. Podría parecer un muy buen ejercicio y bonito ejercicio de cierre. Si usted puede elegir un pasaje para leernos, ya que estamos conmemorando los 40 años de este cuento. Se lo dejo. Encantado. Voy a leer el comienzo que ya de por sí es bastante fuerte, ¿no?
hay un epígrafe en este cuento, ¿no? Me satisface que mi memoria desaparezca de la memoria de los hombres. Marqués de Sade. Angelote, amor mío, ayer cuando contemplé tu rostro espolvoreado de arroz, tu rostro de payaso angelical, lívido dentro del ataúd, no tuve ánimos para nada, menos todavía para llorar a tus pies, Jacinto, mi vida, menos todavía. Con ojos atentos tu parentela seguía cada uno de mis pasos. Una vez aparecía la mentira, el engaño, la hipocresía de todos ellos limpiando sus lágrimas con pañuelitos de seda. Pero a ti, que el sentido de la historia te pasó por la entrepierna, ¿qué más te daba? Ahora eres Angelón de retablo, eres un poco de historia en la ciudad, pero ya no eres el Aguijón que fuiste, demonio de ángel. Javier, un gusto y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme a... Muchas gracias. Javier Vázquez. Esta ha sido entonces la pequeña conversación con Javier Vázquez, un autor emblemático, otra vez, de la literatura ecuatoriana. Espero que les haya gustado y déjenos sus comentarios en la plataforma en la que sea que están consumiendo este video. Nos interesa saber cuáles son sus recomendaciones de siguientes entrevistas y los libros sobre los cuales ustedes quisieran que hablemos. Nos vemos la próxima.